Lunes, a las 6 de la mañana. Ya estás despierto. Has tomado café. Has abierto el ordenador o te has ido al trabajo. Mientras la mayor parte de la ciudad sigue dormida, tú ya estás en movimiento. Ya estás produciendo. Ya lo estás intentando. Y sin embargo, a final de mes el saldo bancario dice lo mismo de siempre. No creció. No quedó nada. Se quedó igual. Y lo peor no es el número en sí. Lo peor es la sensación que conlleva. Esa pregunta que intentas no hacer en voz alta, pero que surge igualmente. ¿Por qué me esfuerzo tanto y llego al mismo punto? Esto no es falta de dedicación, no es mala suerte, no es el mercado, no es el gobierno, no es la economía. Es un error silencioso, un error que ocurre antes de que empieces a trabajar y que, precisamente porque es silencioso, casi nadie lo ve. Hoy voy a mostrarte dónde está. Si te detienes a observar, notarás un patrón que se repite constantemente. La mayoría de la gente crece con una creencia simple, casi automática. Trabajar más duro, ganar más, crecer. Parece lógico. Tiene sentido cuando lo escuchas por primera vez. Y esa creencia es profunda, no se cuestiona. El problema es que la realidad no funciona así. Mira lo que pasa en la práctica. Hay personas que trabajan 12 horas al día, 6 días a la semana, sin parar, sin quejarse, con una disciplina que la mayoría nunca tendrá. Y están exactamente en el mismo lugar que hace 3 años. Mismos ingresos, misma cuenta, misma vida. Y hay personas que trabajan de una manera completamente diferente. Con más calma, con más espacio, con menos horas visibles de esfuerzo. Y crecen. De una manera que parece injusta para quienes observan desde fuera. Quizá ya hayas pasado por esto, quizá lo hayas visto en alguien cercano, alguien que parecía trabajar menos, pero que llegaba a lugares donde tú no. Y la explicación que la mayoría de la gente usa para esto es la más sencilla: la suerte, la conexión, el privilegio. Pero no es eso, eso es un patrón. Y el patrón tiene una explicación. Aquí está el error, el verdadero. El problema no es la falta de esfuerzo, nunca lo fue. Mira, la cuestión es que, mientras estás totalmente concentrado en trabajar más, hacer más, producir más, tu mente funciona de una forma que ni siquiera te das cuenta. Un modo silencioso, un modo supervivencia. Evita el riesgo, busca seguridad, cierra el mes en cero. No te hundas. ¿Y sabes qué pasa cuando la mente opera en este modo? Filtra el mundo. Automáticamente, sin pedir permiso. Literalmente, empiezas a no ver ciertas oportunidades, ciertas conexiones, ciertas decisiones que podrían moverte, porque tu mente está demasiado ocupada intentando no perder lo que ya tiene. Esto no es debilidad, no es estupidez, es programación. Es el cerebro humano haciendo exactamente lo que ha sido entrenado para hacer durante años: sobrevivir, mantenerse seguro, evitar la amenaza inmediata. El problema es que sobrevivir y crecer son dos formas completamente diferentes de funcionar. Y cuando estás en modo supervivencia, crecer se vuelve casi imposible, no porque no quieras, sino porque tu atención, tu energía, tu capacidad de tomar decisiones, todo está dirigido a mantener lo que existe, no a construir lo que aún no existe. Y aquí es exactamente donde todo empieza a torcerse. Piénsalo conmigo un momento. Las personas que crecen económicamente no tienen más horas al día que tú. No tienen una inteligencia sobrenatural. No se despertaron un día con una fórmula secreta que nadie más conoce. La diferencia está en dónde ponen la energía. No se centran solo en ejecutar, se centran en decidir, observar patrones, identificar dónde una acción puede generar resultados más de una vez. Y especialmente, apalancar. Apalancar es una palabra que suena técnica, pero es una de las ideas más simples y poderosas cuando entiendes lo que significa en la práctica. El apalancamiento es cuando una acción tuya genera resultados más de una vez, sin que tengas que repetir el esfuerzo desde cero. Un ejemplo concreto: contenido que creas hoy y que sigue siendo visto, leído o compartido durante meses.
Un proceso dentro de tu negocio o trabajo que funciona de forma eficiente sin depender solo de ti. Dinero invertido que genera ingresos mientras haces otra cosa o duermes. Esto no es un lujo de ricos, no es un privilegio de quienes ya tienen mucho. Es lógica financiera, una lógica que existe, que funciona, que es accesible, pero que nadie enseña en la escuela. Nadie enseña en casa. Y la mayoría nunca se detiene a pensarlo. En la práctica, funciona así. Quienes entienden el apalancamiento empiezan a hacerse preguntas diferentes. No cómo trabajo más hoy, sino cómo puede lo que hago hoy seguir generando resultados mañana, la próxima semana, el mes que viene. Este cambio de pregunta, que parece pequeño, lo cambia todo. Y aquí está el punto que lo cambia todo para bien. Mientras cambies tiempo por dinero, siempre tendrás un techo, un límite real, porque tu tiempo tiene un límite. Tienes 24 horas al día, como todos los demás, y no importa cuánto te dediques, cuánto te levantes temprano, cuánto duermas menos. La cuenta no cuadra. Puedes aumentar tu tarifa por hora, puedes trabajar más horas, pero en algún momento llegas al techo. Siempre. Porque el modelo tiene una limitación estructural. Depende de que estés presente, ejecutes, intercambies horas por resultados. Pero cuando empiezas a tomar decisiones estratégicas, el techo desaparece. No porque trabajes más duro, no porque seas más disciplinado, sino porque entraste en un juego diferente. Porque dejaste de ejecutar solamente y empezaste a construir. Porque dirigiste parte de tu energía no solo al hoy, sino a crear algo que te pague más adelante. Este tipo de cosas separa a quienes crecen de quienes se quedan estancados. No es esfuerzo, es dirección. Y la mayoría solo se da cuenta demasiado tarde. Ahora dime algo, honestamente. ¿Tu esfuerzo hoy está valiendo la pena este mes o está construyendo algo que te pagará durante años? Detente y piensa bien antes de responder. Si todo lo que haces ahora solo genera resultados inmediatos, solo te paga este mes, solo resuelve el problema ahora, has encontrado el error silencioso. No tienes que entrar en pánico, no tienes que dejarlo todo mañana, pero tienes que ver dónde estás. Porque el problema no es el esfuerzo que pones. El problema es que ese esfuerzo se dirige casi enteramente al mantenimiento, a la supervivencia, a cerrar el mes. Y no queda nada para la construcción. Y cuando no queda nada para la construcción, te quedas en el mismo sitio, mes tras mes, año tras año, trabajando más duro, cobrándote más, esforzándote más, y llegando al mismo punto. Esto pasa más de lo que parece. Y lo peor es que parece normal. Parece que así es como funcionan las cosas, que este es el precio a pagar, que quienes se quejan son débiles, pero no es normal, es un patrón, y el patrón puede romperse. La cuestión no es dejar de ejecutar. Ejecutar es necesario. Sin ejecución no pasa nada. La pregunta es, ¿qué construyes mientras corres? Hay una lógica sencilla detrás de esto. Puedes y debes hacer ambas cosas a la vez. Ejecuta hoy y construye para mañana. Gana ahora y crea estructura para después. No es una cosa u otra. Son ambas, en paralelo, con conciencia de lo que cada una representa. Esto puede parecer sencillo cuando lo lees, y lo es. Pero lo simple no es fácil, porque el modo supervivencia seguirá llamando tu atención hacia lo inmediato. Seguirá gritando que lo urgente te necesita ahora. Seguirá haciendo que parezca irresponsable pensar en el largo plazo cuando el corto plazo aún es limitado. Y ahí es donde la mayoría cede. Siempre habrá una emergencia. Siempre habrá un mes más difícil. Siempre habrá una razón para posponer la construcción, para seguir ejecutando. Pero quienes prestan atención a esto, empiezan a actuar de forma diferente. Empiezan a separar, aunque sea un poco, parte de su energía y de su tiempo para crear algo que dure. Un proceso, un activo, una fuente de resultados que no dependa solo de tu presencia. Eso es lo que cambia las reglas del juego. No de la noche a la mañana, pero de forma constante, con el tiempo, el resultado empieza a cambiar. Con el tiempo, este patrón se hace evidente.
Las personas que salen ganando económicamente no son las que más han trabajado, son las que entendieron el juego que estaban jugando, las que dejaron de confundir movimiento con progreso, las que se dieron cuenta de que estar ocupado todo el tiempo no es lo mismo que avanzar. El movimiento es cuando haces muchas cosas y te quedas en el mismo sitio. El progreso es cuando cada acción que haces te acerca a algo que aún no existe. Y la diferencia entre ambos no está en el esfuerzo, está en la dirección, está en la pregunta que haces antes de empezar. Está en la conciencia de lo que estás construyendo, no solo en lo que entregas hoy. Si miras bien tu semana ahora, honestamente, ¿qué verás? ¿Te estás moviendo o estás avanzando? Estas dos cosas a veces parecen iguales por fuera, pero por dentro, en la cuenta, en el resultado acumulado, son completamente diferentes. Esta es la parte que nadie te explica. El crecimiento financiero no es cuestión de cuánto esfuerzo pongas, es cuestión de cómo piensas sobre lo que haces. Se trata de la calidad de las decisiones que tomas, no de la cantidad de horas que inviertes. Y ese punto lo cambia todo, porque quita la culpa del lugar equivocado. No estás estancado porque seas vago. No estás estancado porque no pongas esfuerzo. Estás estancado porque nadie te enseñó a pensar diferente sobre el dinero, sobre el tiempo, sobre qué construir. La escuela enseña a ejecutar. La familia, la mayoría de las veces, enseña a sobrevivir. La cultura que te rodea te enseña a trabajar más duro cuando las cosas no van bien. Nadie te enseña a mirar la estructura, a preguntarte dónde está el techo, a entender que el esfuerzo sin dirección estratégica siempre llega al mismo lugar. Pero ahora sabes dónde está el error. Vale la pena pensarlo con calma, no como una carga, no como otra presión, sino como información que antes no tenías, o que quizá tenías, pero nunca habías organizado así. Tienes esfuerzo. Eso ya está claro. La pregunta ahora es, ¿qué haces con ese esfuerzo? ¿A dónde va? ¿Qué está construyendo además de mantenerte en marcha este mes? No tiene que tener respuesta ahora, pero sí necesita la pregunta, porque es la pregunta correcta la que empieza a mover las cosas en la dirección correcta. Al final no se trata de trabajar más duro, nunca lo fue. Se trata de entender el juego al que juegas. Se trata de dejar de repetir el mismo ciclo esperando un resultado diferente. Se trata de tomar la decisión, aunque sea pequeña, de empezar a construir algo que dure, algo que impulse resultados más allá de tu esfuerzo inmediato. Porque continuar de la misma manera lleva al mismo lugar, siempre. No porque no lo merezcas, sino porque el modelo ya no lo permite. La mayoría seguirá pensando que el problema es el esfuerzo. Trabajarán más duro, exigirán más, se despertarán antes, dormirán más tarde, se exigirán más y seguirán en el mismo sitio, cansados, con la misma pregunta que no pueden responder. Pero quienes entendieron lo que se dijo aquí, ya piensan de otra manera. Y pensar diferente es el primer paso para actuar diferente, para construir de forma diferente, para llegar a un lugar diferente. La pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora con esto? Si este razonamiento te ha parecido lógico, escribe clave en los comentarios. Quiero ver quién ha llegado hasta aquí y quién lo ha entendido de verdad, porque el dinero tiene lógica y la lógica se aprende.